Buenos días, esta es la clase de inglés inicial del día 14 de mayo de 2020, ¿vale? Vimos la... Está grabando, ¿no? Sí. Vimos el último día, el martes, los formalismos y las presentaciones, ¿no? Típico de personas que se acaban de conocer y demás. Bueno, mencioné también un poco por encima algo sobre las partículas interrogativas, ¿verdad? Vale. Pues hoy vamos a ver esas partículas interrogativas, que es muy importante, en mi opinión, saberlo desde el principio, porque es que hay veces que se explica o se habla de ellas o nunca, o a mitad, cuando es una cosa súper básica. Entonces, vamos a verlas, ¿vale? ¿Qué es una partícula interrogativa? Pues una palabra que pregunta algo, por ejemplo, ¿qué? ¿Qué es lo que pregunta el qué? La esencia. ¿Qué es dónde? ¿Qué es lo que pregunta el dónde? El lugar. ¿Cuándo? El tiempo. ¿Vale? Son partículas que hacen referencia a una particularidad concreta, ¿vale? Para preguntar. Entonces, la clase de hoy va sobre partículas interrogativas, ¿vale? En negrita y todos contentos, ¿vale? Vamos a hacer primero la lista de las partículas interrogativas que vamos a ver. Ya he adelantado algunas. La primera, ¿qué? ¿Vale? No es lo mismo que pregunta que lo que acabo de decir. Que, ¿vale? Que es un pronombre de relativo. Si no me equivoco. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y cuánto? Ah, espérate, perdón. ¿Y cuál? ¿Vale? Voy a poner cuál. Voy a dejar cuánto la última. Vamos a ver. Voy a poner cuál aquí. La pongo. ¿Vale? Estas son las 8, 1, 2, 3, 4, las 8 partículas interrogativas que vamos a ver. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué? ¿Cómo se dice qué? What. ¿Vale? What. Así además se pronuncia de esa manera. ¿Quién? Who. ¿Vale? Who. Como una H aspirada. Who. ¿Cuándo? Where. Where. ¿De acuerdo? Where. La E última no se pronuncia y la R, pues eso, como una R muy suave. Where. ¿Dónde? Uy, perdonad, que me he equivocado. Where no es cuándo, es dónde, ¿vale? Where es dónde. Y cuándo es when, ¿vale? When. Pregunta sobre el tiempo, ¿cuándo? ¿Vale? ¿En qué momento? ¿Cómo? How. Como dicen los indios, how. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué es why? ¿Vale? W-H-Y. Why. Bueno, ya que estamos, vamos a ver también, por ser esto una cosa que se usa mucho, vamos a ver también el porqué de respuesta, que no se escribe junto y separado, no se escribe separado y con tilde, como es el caso de la pregunta. Se escribe separado y sin tilde, ¿verdad? Porque se dice because, ¿vale? Voy a ir porque quiero. Because, ahí ese es el porqué que me refiero. ¿Por qué vas? ¿Por qué vas? Sería este por qué. Why. Why do you go? ¿Por qué vas? Voy porque quiero. I go. Yo voy
Because, porque quiero. I want. ¿Vale? ¿Cuál? No se usa mucho, porque ya está para eso el what, que es casi lo que suelen utilizar. Pero esto es como para elegir entre dos. ¿Cuál de ellos, cuál de entre estos objetos es? Which. Which. ¿Vale? Se diría which. Y luego, por último, cuánto. La palabra para expresar, para preguntar cantidad. ¿Cuánto? Pues ellos no tienen una palabra que exprese cantidad. Ellos tienen que decir cómo de mucho. Lo mismo que decía yo soy... No, decían ¿cómo eres de viejo? Claro, no pueden decir ¿cuántos años tienes? Porque no tienen cuánto. Dicen ¿cómo de viejo eres? Pues no pueden decir ¿cuántas manzanas tienes? No, dicen ¿cómo de muchas manzanas tienes? No tienen cuánto, ¿vale? Entonces, ellos dicen ¿cómo de mucho? ¿Cómo? Sabemos cómo es, que lo acabamos de ver. How. How. Y luego viene mucho, que se puede decir de varias maneras, ¿vale? Many o much, fundamentalmente, ¿vale? De modo que sería how many o how much. Esas son las dos formas de decir cuánto. ¿Cuánto? ¿Cuándo se usa how many? Vamos a ponerlo debajo. How many se usa para sustantivos contables, mientras que how much se usa para sustantivos incontables. Por ejemplo, si yo quiero decir ¿cuántos hermanos tiene? Pues una persona tiene 2, 3, 4, ninguno, los puede contar. En ese caso, como son sustantivos contables, hermanos, tengo 3 hermanos, es many. How many brothers do you have? ¿Vale? Sin embargo, si te digo cuánto dinero tienes, ¿vale? Sería dinero, no puedes decir tengo 4 dineros. Yo eso lo decía de pequeño, le decía a mi madre, mamá, dame un dinero, que quería coger una moneda y jugar a una máquina de juegos que había en un bar. Pues decía, mamá, dame un dinero, pero eso no se puede decir, es how much, ¿cuánto dinero tienes? How much money do you have? Ups, do you have? Vaya hombre. Vale. Fijaos, cosa nueva. No sé, creo que no lo hemos visto hasta ahora. O si lo hemos visto ya no me acuerdo, muy por encima. Have. Have es el verbo tener. De todas formas, luego lo vamos a ver al final de la clase. Con más detalle porque es un verbo importante. Bueno, entonces estas son las partículas interrogativas. ¿Vale? Ahora vamos a poner ejemplos y vamos a ir viéndolas en más profundidad. Ejemplos. Ejemplos. O en inglés, examples. Examples. Empezamos por el primero. What. ¿Vale? Mirad. A medida que voy, antes de escribir el ejemplo, lo voy a decir, parad el vídeo e intentar sacarlo vosotros, ¿vale? Y eso sirve para practicar y ahora mismo comprobáis si lo hacéis bien, ¿vale? Quiero decir qué hora es, ¿vale? ¿Qué hora es? Escribirlo. Un poquito de negrita. What time is it? ¿Vale? Primero la interrogativa, what time, luego el verbo, porque es el verbo to be,
y luego el sujeto. What time is it? ¿De acuerdo? Vale. Si queremos decir... Bueno, perdonad. Esto significa... ¿qué hora es? ¿Vale? Si ahora lo que queremos decir, por ejemplo, es... Bueno, vamos a dejarlo así. Es... ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Esto en la clase anterior vimos que es un poco raro en inglés decir cómo te llamas. De hecho, en español también. Ellos dicen más bien ¿qué es tu nombre? O ¿cuál es tu nombre? Sería What is your name? Fijaos que he corregido, que había puesto you. You sin la R, solamente Y-O-U, es tú, pronombre personal. Your, con la R, es un determinante posesivo. Tú, posesivo. What's your name? También se puede decir, en vez de what is, se puede decir contraído. What's your name? ¿Vale? Vale, pues pasamos al siguiente, que es who. ¿Cómo se dice quién? Who. Vale. Who. Un ejemplo. Una pregunta en presente simple con la palabra quién. ¿Quién eres? Por ejemplo. ¿Cómo se dice quién eres? Venga, escribidlo. ¿Quién eres? Who are you? Claro. ¿Vale? Sencillo. Seguimos con when, que es cuando. Ahora los pongo todas en negrita, así no pierdo tiempo. ¿Cuándo? Una palabra, una frase con cuándo. Una pregunta, mejor dicho. Por ejemplo, ¿cuándo voy a tu casa? ¿Cuándo voy a tu casa? ¿Cómo sería? When. Vale, vamos por when. Y ahora, voy a tu casa. El verbo es voy. Voy es del verbo ir. Es presente simple. Se está refiriendo a yo, porque es primera persona del singular. Voy yo, no voy tú. ¿Cuándo voy yo a tu casa? ¿Vale? Como no está el verbo ser por ningún lado, tenemos que usar el verbo to do para preguntar. Así que sería when do I go, y luego el resto de la frase. To your house. ¿Cuándo voy a tu casa? To es una preposición que es a o para. Que la que dijimos que cuando iba delante de un verbo formaba el infinitivo, ¿vale? When do I go to your house? Vale. Seguimos con where. Seguimos con where, que es dónde. Por ejemplo, ahí otra vez. Sí, es donde, efectivamente. Vamos a decir, ¿de dónde eres? Además, estas son frases de repaso, que las vimos en la clase anterior. ¿De dónde eres? Sería, where are you from? ¿Vale? ¿Dónde? Lo primero, where are, porque el verbo to be, no hay verbo to do. You, sujeto. From, dijimos que la preposición se ponía al final cuando es una pregunta, ¿vale? De acuerdo. ¿Qué más? Sí. Si queremos decir ¿dónde vives? Además que ya os digo, estas frases las vimos en la clase anterior. Sirven de repaso. Uy, perdón. ¿Dónde vives? Where, vamos a ver lo que habéis estudiado, a ver si lo sabéis rápido. Where do you live? ¿Vale? Aquí, fijaos, son dos buenos ejemplos, porque en el primero está presente el verbo ser, o estar, el verbo to be,
y vemos que no hay do ni das por ningún sitio. Mientras que aquí, que también se está preguntando una cosa parecida con el verbo, con la partícula donde, aquí no hay verbo to be, no hay verbo ser, estar por ningún lado, está el verbo vivir. Verbo vivir se conjuga para interrogar con el verbo to do. Where do you live? ¿Correcto? Vale. Pasamos ahora a how y a cómo. ¿Vale? How. Dijimos que how es cómo. Por ejemplo, ¿cómo estás? ¿Verdad? ¿Cómo estás? Pues esto también lo vimos. How are you? Estás, nuevamente, es verbo ser o estar, es verbo estar, por lo tanto verbo to be, por lo tanto no verbo to do. ¿Vale? Ahora vamos a hacer otro ejemplo con cómo sin el verbo to be. ¿Cómo comes? ¿Cómo comes? Verbo comer. Comes. No verbo to be. Por lo tanto, se pregunta con el verbo to do. How do you eat? Que significa comer. Eat. ¿Vale? ¿Cómo comes? Eso es en cuanto a cómo. ¿Vale? Which. Que dijimos que es cuál, ¿verdad? Uy. Y además creo que dije que lo iba a poner antes de... O sea que how much lo iba a poner el último. Which. Vamos a retroceder, vamos a ponerlo aquí mejor. Por ejemplo, ¿cuál es? Imaginaos que en una mesa hay 3 libros. Y yo le pregunto a mi amigo, ¿cuál es tu libro? ¿Cuál es tu libro? Vale, pues sería which is your book? ¿Cuál es tu libro? Aunque los ingleses también dirían what. También lo pueden decir, what's your book. ¿Vale? Y ya por último, vamos a la pregunta ¿cuánto? Que hemos dicho que es how many o how much, que viene a decir cómo de mucho. No tienen cuánto, así que ellos dicen cómo de mucho. Lo voy a poner en la siguiente hoja, que si no está muy feo aquí. De acuerdo, seguimos. Por ejemplo, vamos a ver. Bueno, antes del cómo de mucho, si quisiéramos decir cuántos años tienes, no sé si meterlo en el how o en el how. No, sí, si quisiéramos decir... Uy, está negrito. Vamos a ver. Si quisiéramos decir cuántos años tienes, sería... dijimos en la clase anterior, ¿cómo de viejo eres? How old, ¿cómo de viejo are you? ¿Vale? Muy bien. Ahora vamos a ver how many. Vamos a ver how many y how much, que es cuánto. Vale, entonces, si yo lo que quiero decir es ¿cuántas manzanas tienes? ¿Cuántas manzanas tienes? ¿Cuántas manzanas tienes? Dijimos que many se utilizaba para los sustantivos contables, mientras que much se utilizaba para los sustantivos incontables. Por lo tanto, si queremos decir cuántas manzanas tiene, el tío puede tener 10 manzanas, 14, 29, las que sean. Por lo tanto, se pueden contar. How many apples do
you have. ¿De acuerdo? Si ahora lo que queremos decir es cuántas, por ejemplo, cuánto dinero tienes, vale, pues diríamos, tengo 7 dineros. No, ¿verdad? Tengo mucho, tengo lo que sea, incontable. Por lo tanto, how much money do you have? ¿Vale? Muy bien. Ah, no hemos dicho el por qué. Ah, que no he dicho todavía por qué. Ya tú, menos mal que no pensaba que me lo iba a saltar. Vale, pues vamos con por qué, que es why. Why. Vale. Pues una frase con por qué. Imaginaos, están dos amigos hablando y dice uno, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Why, verbo to do o verbo to be. Verbo to be, ¿verdad? Are you here? Here es aquí, ¿vale? Aunque se escriba R con H, se pronuncia here. Y ahora el amigo le responde, porque soy tu amigo. Porque soy tu amigo. ¿Veis? Que son dos tipos de por qué, ¿verdad? Porque sin tilde y junto, porque con tilde y separado. Porque soy tu amigo. Because I am your friend. ¿Vale? Porque yo soy tu amigo. ¿Vale? Muy bien. Pues estos serían las partículas interrogativas, ¿vale? He puesto ejemplos de cada uno, hemos hecho además repaso de las expresiones del otro día, así quedan, así se afianzan más y calan mejor. Y ahora el ejercicio que os propongo es que escribáis frases, ¿vale? O sea, que traduzcáis unas frases que yo voy a poner. Pero antes de eso voy a explicaros, un momento, ¿cuánto tiempo llevamos? Vale, sí, todavía da tiempo a hacer. Bueno, entonces a partir de ahora vamos a ver todos los días verbos, ¿vale? Vamos a ver 2 o 3 verbos al día para que vayamos cogiendo vocabulario, igual que hacíamos en clase, pues lo mismo. Entonces, en español los verbos tienen muchos tiempos, muchos diferentes. En inglés tienen menos, pero también tienen, ¿vale? Entonces, normalmente cuando se aprenden los verbos irregulares se aprenden 3 columnas, que ya hemos hablado de ellas en clase, ¿vale? Y que se usan en diferentes tiempos gramaticales. Por ejemplo, la primera columna es la forma. A ver, vamos a ver cómo lo pongo yo esto. Formas verbales. No, verbos irregulares. ¿Vale? Los verbos irregulares se rigen de acuerdo a 3 columnas, digamos. Se organizan en 3 columnas. La primera columna es la forma base. La segunda columna es la correspondiente a el pasado simple. Y la tercera columna es el participio. ¿Vale? Esto en los verbos irregulares. ¿Vale? En los verbos irregulares. Los verbos regulares no tienen ese problema. Entonces tú para normalmente, esto ya es un poco adelantar, pero creo que llegamos aquí antes del confinamiento, creo que lo vimos. Para tú poner un verbo regular en pasado simple, bastaba con añadir al final del verbo la terminación ed para los verbos regulares. Pero los verbos irregulares no siguen esa regla, sino que tienen pues una
una regla y una forma de escribirla característica de ellos, ¿vale? Por eso son irregulares. Y pasa lo mismo con el participio. En los verbos regulares se forma con ed, mientras que en los verbos irregulares pues son como son. Hay que aprendérselos de memoria, ¿vale? De todas formas, el único tiempo que hemos visto hasta ahora es el presente simple. Así que todavía nos queda tiempo para meternos en esos tiempos, ¿no? Pero bueno, como vamos a ir viendo verbos, si vemos algún verbo irregular, os lo voy a ir poniendo las tres formas. La forma base, el pasado simple y el participio, ¿vale? Entonces, el verbo que os he dicho que vamos a ver hoy, porque ya vimos el verbo to do, vimos el verbo to be, y ahora vamos a ver otro verbo súper importante, que es el verbo have. Voy a borrar esto. Verbo have, que es haber, tener, ¿vale? Nuevamente el español se busca dos palabras para dos verbos, que en muchos idiomas está concentrada ambos verbos solo en uno. En francés, avoir es haber, tener, y en inglés pasa lo mismo. Have es haber y también es tener, ¿vale? Entonces, os lo voy a hacer bien, os lo voy a poner con una tabla incluso. Vamos a ver, pin, 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 sí. Vamos a hacerlo así. Forma base, pasado simple y participio. Este verbo have es irregular, ¿vale? Entonces, la forma base es have. Pero, si es tercera persona del singular, él o ella se dice... se dice has, ¿vale? Si es pasado simple, se dice had. Y si es participio, también se dice had, ¿vale? Fijaos, dijimos que cuando un verbo era regular, lo que había que hacer era añadir al verbo, a have, añadirle ed. En este caso sería simplemente añadiéndole una d, porque ya acaba en e. Vale, como es irregular, no ocurre eso. No sería haved, ¿vale? O haved, sino que se escribe así, H-A-D, ¿vale? Muy bien. Ese es el verbo de hoy. Y voy a poner un ejemplo. Si quiero decir yo tengo un coche, I have a car. Si quiero decir él tiene dos coches, he has two cars, ¿vale? Porque es tercera persona del singular, ¿vale? Si digo mi primo tiene 4 coches, my cousin, mi primo has 4 coches, 4 cars, ¿de acuerdo? Vale, esto es simplemente que lo sepáis, si queréis, bueno, que lo vayáis viendo y ya cuando lo vayamos usando, pues se irá quedando. Ahora mismo no hace falta retenerlo y eso, pero bueno, ya para que lo sepáis para cuando llegue. Bueno, y ahora lo que os he dicho, que es el ejercicio de hoy, os voy a poner frases para practicar las partículas interrogativas, ¿de acuerdo? Vamos a ver, por ejemplo, qué, quién, cuándo, vamos a decir, ¿qué tienes en tu mano? Por ejemplo, ¿qué tienes en tu mano? ¿Quién es, no, o quiénes son vuestros, no, quiénes son, venga, esta va a ser difícil, quiénes son sus
sus profesores, ¿vale? El quién y el quiénes se dice igual, ¿vale? ¿Quiénes son sus profesores? Ahora vamos a ver. Hemos dicho quién. Vamos a ver cuándo. ¿Cuándo? ¿Cuándo compras? ¿Cuándo compras? No. ¿Cuándo vas al cine con tus amigos? ¿Cuándo vas al cine? No, ¿cuándo vas? No, porque ya hemos puesto segunda al singular aquí. ¿Cuándo voy al cine? No, vamos a lo que tenga más sentido. ¿Cuándo vamos al cine con tu amigo? Vale. Who es quién, when, where. Where. ¿Dónde? Vamos a poner aquí, ¿dónde? ¿Dónde comen tus... No. ¿Dónde come tu hermana? Vale, seguimos. ¿Dónde come tu hermana? ¿Cómo? A ver, un ejemplo con cómo. ¿Cómo es la película? O más sencillo, ¿cómo son tus abuelos? ¿Cómo son tus abuelos? Vale. ¿Cuánta agua hay en la habitación? ¿Cuántos amigos tenemos? Y por último, ¿por qué? ¿Por qué bailas con mi gato? ¿Vale? Esa tontería de frase para terminar. Muy bien, pues nada, que ya está, con esto terminamos la clase. Y nada, que espero que os haya servido y que hayáis y se os quede las partículas interrogativas, que son muy importantes, y el verbo have, que también lo es. ¿Vale? Muy bien, pues nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.